Cuando mi nieto Leo llegó a mi casa esa noche, algo en su rostro rompió mi corazón incluso antes de que dijera una sola palabra. Sus ojos estaban hinchados, sus mejillas manchadas de lágrimas secas, y temblaba como si hubiera tenido frío durante horas. Se aferró a mí con una desesperación que nunca había visto en sus 9 años de vida. No era el abrazo de un niño buscando consuelo. Era el abrazo de alguien que había sido abandonado. Él susurró contra mi hombro, su voz quebrándose. Abuela. Ellos comieron en un restaurante caro mientras yo esperaba en el coche con hambre durante 3 horas. Yo no hice preguntas. No necesitaba explicaciones. Tomé mis llaves, agarré mi chaqueta, y salí caminando de mi casa con una furia que no había sentido en décadas. Yo conduje los 20 minutos hasta la casa de mi hijo David con las manos agarrando el volante, sintiendo mi sangre hirviendo en mis venas. Cuando llegué, no toqué la puerta. Entré directamente usando la llave que aún tenía, la misma que me habían dado años atrás, diciéndome que siempre sería bienvenida. ¡Qué ironía! Yo los encontré en la sala de estar, relajados en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado. David tenía una copa de vino en la mano. Caroline, mi nuera, estaba comiendo chocolates de una caja cara que reconocí inmediatamente. Eran de esa tienda exclusiva del centro donde cada pieza cuesta 15 pesos. Mi hijo me miró con sorpresa, pero antes de que pudiera abrir la boca, exploté. Le grité, preguntándole cómo se atrevía a dejar a su hijo de 9 años encerrado en un coche mientras ellos disfrutaban de una cena que probablemente costó más de 200 pesos. Caroline dejó los chocolates y me miró con una frialdad que congeló mi sangre. No había culpa en sus ojos. Había molestia. David se levantó tratando de calmarme, diciéndome que estaba exagerando, que Leo estaba bien, que solo fueron un par de horas. Un par de horas, como si eso lo hiciera mejor, como si dejara a un niño hambriento y solo fuera aceptable porque no fueron 4 o 5 horas. Yo le pregunté si había perdido la cabeza, si había olvidado lo que significaba ser un padre. Carolina intervino con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Eleanor, entiendo tu preocupación, pero esto es entre nosotros y nuestro hijo. No necesitamos que vengas a nuestra casa a juzgarnos. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue solo la frialdad de sus palabras. Fue la forma en que lo dijo, como si yo fuera una entrometida, como si proteger a mi nieto fuera un crimen. Yo le dije que tenía todo el derecho del mundo a juzgarlos cuando trataban a Leo, como si fuera una molestia. David se puso rojo de rabia. Me gritó que era su hijo, no el mío, y que cualquier decisión que tomaran no era asunto mío. Caroline asintió a su lado, con los brazos cruzados, con esa expresión de suficiencia que siempre había tenido. Fue entonces cuando entendí que esto no había sido un error. Había sido intencional. Exigí que me explicaran qué diablos estaba pasando. David dudó, pero Caroline no. Con una calma escalofriante, me dijo, Leo necesita aprender que pronto ya no será el centro de atención. Tengo 3 meses de embarazo, y queremos que se acostumbre al hecho de que las cosas van a cambiar. Me quedé sin aire, embarazada. Y su solución para preparar a un niño de 9 años era dejarlo solo en un coche mientras ellos celebraban sin él. Les pregunté si habían perdido toda humanidad, si realmente creían que hacer que Leo se sintiera invisible lo prepararía para ser un buen hermano mayor. Caroline se encogió de hombros. Funcionó conmigo cuando nació mi hermana. Mis padres me enseñaron que el mundo no gira a mi alrededor. Y ahora soy una persona fuerte e independiente. Fuerte e independiente. Esas palabras me dieron náuseas. Lo que vi frente a mí no era fuerza. Era crueldad disfrazada de disciplina. Era una mujer repitiendo el mismo daño que se le hizo a ella.
Convencido de que esto era amor, David trató de suavizar la situación. Me dijo que tal vez habían ido un poco demasiado lejos, que habían planeado llevarle comida al coche, pero la olvidaron porque estaban tan emocionados hablando del bebé. La olvidaron como si su hijo fuera algo que se puede olvidar entre el plato principal y el postre. Yo le dije a David que lo había criado mejor que esto. Le dije que recordara cómo era crecer en nuestra casa, donde el amor y la atención nunca faltaron. Él me miró con algo que parecía vergüenza por un segundo. Pero Caroline lo jaló del brazo y esa chispa se apagó. Ella me dijo que yo había malcriado a David, que por eso ahora era tan blando con Leo. Y que ella no iba a cometer el mismo error con sus hijos. Sus hijos, como si Leo ya no contara, como si el niño que había cargado en sus brazos, al que le había enseñado a caminar, ya no fuera parte de la ecuación. Les advertí que si hacían algo así a Leo otra vez, yo me lo llevaría a vivir conmigo. David se rió con amargura y me dijo que no tenía ningún derecho legal. Caroline sonrió. Fue esa sonrisa la que me convenció de que esto era mucho peor de lo que imaginaba. Salí de esa casa sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Regresé a mi hogar donde Leo me estaba esperando en el sofá, abrazando un cojín con los ojos fijos en la puerta. Cuando me vio, corrió hacia mí y me preguntó si papá estaba enojado. Le acaricié el cabello y le prometí que nadie jamás volvería a hacerle daño. Pero por dentro, sentí un miedo terrible porque sabía cómo era mi hijo y sabía que Caroline tenía más control sobre él de lo que yo había querido admitir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Leo se quedó conmigo sin que David protestara demasiado, lo cual me pareció sospechoso. Era como si estuvieran aliviados de tenerlo fuera de la casa. Cada mañana lo llevaba a la escuela, y cada tarde lo recogía, observando cómo otros niños corrían hacia sus padres mientras él caminaba hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una tarde, mientras estábamos haciendo la tarea juntos en la mesa de la cocina, le pregunté con cuidado si esto de quedarse en el coche había sucedido antes. Leo dejó de escribir. Sus dedos se tensaron alrededor del lápiz, y lo vi tragar con dificultad. No me miró cuando finalmente habló. Me dijo que hace 3 semanas sus padres habían ido al cine sin él. Lo dejaron en casa con la excusa de que la película era para adultos, pero él vio después en la computadora de su papá que habían comprado boletos para una película animada. Una de esas que a él le encantan. Compraron palomitas, dulces, refrescos, y probablemente gastaron alrededor de 80 pesos en una salida familiar de la que él fue deliberadamente excluido. Sentí algo retorciéndose en mi estómago. Le pregunté si había más. Leo asintió y las palabras comenzaron a fluir como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Me dijo que hace un mes, cuando fue el aniversario de boda de David y Caroline, se fueron a un hotel de lujo el fin de semana. Hasta ahí, normal. Lo extraño fue que llevaron a Leo pero lo dejaron en la habitación del hotel viendo televisión mientras ellos cenaban en el restaurante de abajo, iban al spa, y nadaban en la piscina. El niño pasó 2 días completos encerrado en una habitación de hotel comiendo lo que le subían del servicio a la habitación viendo los mismos canales de siempre. Sus padres subían solo para dormir tarde en la noche y se iban temprano en la mañana. Cuando Leo preguntó si podía ir a la piscina con ellos, Caroline le dijo que necesitaban tiempo de pareja, que él era lo suficientemente grande para entender eso. Mis manos estaban temblando mientras escuchaba. Le pregunté por qué no me había llamado, por qué no me dijo nada. Leo bajó la mirada y susurró que mamá Caroline le había dicho que si se quejaba conmigo, ya no podría venir a visitarme, que yo era vieja y no necesitaba preocupaciones. Y que los niños que acusan a sus padres terminan en lugares donde nadie los quiere, lugares donde nadie los quiere. Una mujer de 32 años amenazando a un niño de 9 años con el abandono total. Sentí una rabia tan profunda que tuve que levantarme de la mesa y caminar hacia la ventana para que Leo no me viera temblando.
Tomé varias respiraciones profundas antes de darme la vuelta. Le dije que nada de eso era su culpa, que no había hecho nada mal, y que siempre, siempre podía contar conmigo. Leo comenzó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con esas lágrimas silenciosas que son peores porque significan que el niño ya ha aprendido a sufrir en silencio. Esa tarde, llamé a mi hija Sarah. Necesitaba contarle lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien más en la familia viera la locura que yo estaba viendo. Sarah me escuchó en silencio durante los primeros minutos, pero luego comenzó a defender a David. Me dijo que tal vez yo estaba siendo demasiado dura, que criar niños era complicado, que Caroline venía de una familia diferente con métodos diferentes. Le recordé que dejar a un niño solo por horas no era un método, era negligencia. Sara suspiró con esa condescendencia que me volvía loca y me dijo, «Mamá, David es mi hermano. Conozco sus defectos, pero sé que ama a Leo. Probablemente solo están pasando por un momento difícil con el embarazo». El embarazo. Todo volvía a la maldita gestación. Como si esperar otro hijo fuera justificación para destruir emocionalmente al primero. Le pregunté a Seba si recordaba cuando David nació si alguna vez la había hecho sentir menos importante, menos amada. Ella se quedó en silencio. Sabía la respuesta, pero no quería admitir que lo que David estaba haciendo no tenía excusa. Antes de colgar, Seba me advirtió que no convirtiera esto en un conflicto familiar más grande. Que David ya estaba molesto conmigo por confrontarlo en su casa y que si seguía presionando, podría perder el acceso a Leo por completo. Esas palabras me persiguieron durante días. Decidí investigar por mi cuenta. Llamé a la maestra de Leo, la señora Miller, con quien había hablado muchas veces en las reuniones escolares. Le pregunté si había notado algo extraño en el comportamiento de mi nieto últimamente. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Me dijo que Leo había cambiado mucho en los últimos 2 meses. Antes era participativo, alegre, siempre el primero en levantar la mano. Ahora se quedaba callado. Dibujaba durante el recreo en lugar de jugar con sus amigos y en 2 ocasiones se había quedado dormido en clase. Cuando le preguntaban si estaba bien, solo decía que estaba cansado. La señora Miller también me dijo algo que me rompió el corazón. La semana pasada, durante una actividad en la que los niños tenían que dibujar a su familia, Leo se dibujó a sí mismo, a mí y a su perro. No incluyó a sus padres. Cuando la maestra le preguntó por qué, Leo respondió, «Están ocupados con cosas más importantes». Colgué el teléfono y me senté en la sala de estar, sintiendo todo el peso de la situación caer sobre mis hombros. No era solo un incidente aislado. Era un patrón sistemático de exclusión, de hacer que un niño se sintiera invisible en su propia familia. Y la peor parte era que yo había estado tan ciega, tan confiada en que mi hijo nunca sería capaz de algo así. Decidí que era hora de hablar con David cara a cara. Pero esta vez, sin gritos, sin acusaciones que él pudiera usar en mi contra, me reuní con él en una cafetería neutral lejos de su casa y de Caroline. Necesitaba que me escuchara sin su esposa susurrándole al oído qué decir, qué pensar, qué sentir. Llegó 15 minutos tarde con la corbata suelta y ojeras bajo los ojos. Se sentó frente a mí y pidió un café sin mirarme a los ojos. Había algo diferente en él, algo que no había notado antes porque siempre lo veía a través de mis recuerdos del niño que había sido, no del hombre en el que se había convertido. Empecé con calma. Le dije que necesitábamos hablar sobre Leo, sobre lo que realmente estaba pasando. David suspiró como si yo fuera una carga agotadora y me espetó. «Mamá, ya sé lo que vas a decir. Ya hablé con Caroline y estamos de acuerdo en que exageraste todo. Leo está bien. Solo es un niño dramático que te manipuló. Un niño dramático». Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara.
Le pregunté si realmente creía que su hijo de 9 años era capaz de inventar lágrimas reales. De fingir ese nivel de dolor. David se encogió de hombros y bebió su café. Los niños exageran. Mamá, tú lo sabes. Leo probablemente malinterpretó la situación. Malinterpretó. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes que la señora Miller me había enviado esa mañana, describiendo el comportamiento cada vez más retraído de Leo. Le mostré el dibujo que ella había fotografiado para mí, donde mi nieto se había dibujado a sí mismo solo conmigo y el perro sin sus padres. David miró la imagen durante largos segundos y algo cruzó su rostro, algo como culpa. Pero la aplastó rápidamente. Me dijo que los niños dibujan cosas raras todo el tiempo, que no significaba nada, que Leo probablemente estaba enojado ese día porque no le habían comprado algo que quería. Cada excusa era más débil que la anterior. Pero David se aferraba a ellas como si fueran chalecos salvavidas. Le recordé el restaurante, las 3 horas en el coche. David negó con la cabeza. No fueron 3 horas, mamá. Fue como 1 hora y media, máximo 2. Y le dejamos el iPad con datos ilimitados. No estaba sufriendo. Estaba viendo videos. Sentí como si me estuviera ahogando. Le pregunté si realmente no veía el problema, si de verdad pensaba que dejar a un niño hambriento en un coche era aceptable, siempre y cuando su justificación fuera que tenía entretenimiento digital. David se frotó la cara con ambas manos y finalmente me miró. Mamá, vas a ser abuela otra vez. Deberías estar feliz por nosotros. En lugar de eso, estás convirtiendo todo en un drama. Caroline está estresada con el embarazo. Tiene náuseas constantes. Está sensible. Lo último que necesita es que tú la ataques. Ahí estaba. La verdadera razón. No se trataba de Leo en absoluto. Se trataba de proteger a Caroline, mantenerla feliz, asegurar que nada perturbara su embarazo perfecto. Le pregunté cuándo había dejado de ser el padre de Leo para convertirse solo en el esposo de Caroline. David se tensó. Me dijo que no tenía derecho a cuestionar su matrimonio, que Caroline era una madre excelente, y que si no podía verlo, el problema era mío. Entonces le pregunté por qué una madre excelente amenazaría a su hijo con quitarle a su abuela si se quejaba. El color se le fue del rostro. Caroline nunca haría eso, dijo. Pero su voz temblaba. Le expliqué exactamente lo que Leo me había dicho, palabra por palabra. David negó con la cabeza repetidamente, como si pudiera borrar la verdad con ese movimiento. Leo está inventando cosas. Caroline es estricta, sí, pero nunca lo amenazaría así. Le pregunté si alguna vez había considerado que tal vez no conocía a su esposa tan bien como creía. Que tal vez la mujer que ella era con él no era la misma que era con Leo cuando nadie más estaba mirando. David se levantó abruptamente. La silla chirrió contra el suelo. Basta, mamá. Esto se acabó. Leo puede quedarse contigo esta semana, pero el próximo fin de semana vuelve a casa. Y si sigues interfiriendo en nuestras decisiones como padres, voy a tener que limitar tus visitas. Limitar mis visitas. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Me quedé sentada mirándolo. Y por primera vez en mi vida, no reconocí al hombre frente a mí. Este no era el niño que había criado. El que lloraba cuando veía películas tristes. El que rescataba insectos para sacarlos de la casa en lugar de matarlos. Este era alguien que había aprendido a apagar su empatía para complacer a alguien más. Se fue sin despedirse. Yo me quedé ahí con el café frío frente a mí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Pagué y salí a la calle donde el ruido del tráfico me golpeó como una ola.
Caminé hasta mi coche y me senté al volante sin encenderlo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Peor aún, no había elegido a Leo. Esa tarde, cuando recogí a mi nieto de la escuela, me abrazó más fuerte que nunca. Me preguntó si papá seguía enojado. Le mentí. Le dije que todo iba a estar bien, que papá solo necesitaba tiempo para pensar. Pero Leo me miró con esos ojos demasiado sabios para su edad y susurró, no tienes que mentirme, abuela. Sé que papá siempre va a elegir a mamá Caroline. La claridad con la que lo dijo me destruyó. Un niño de 9 años no debería saber esa verdad sobre su propio padre. No debería haber aprendido ya que en la jerarquía de su familia, ocupaba el último lugar. Cuando llegamos a casa, Leo fue directo al cuarto de invitados. Se había convertido en su espacio temporal. Oí cómo cerraba la puerta con un suave clic. No lloró. No hizo ningún ruido. Ese silencio fue peor que cualquier llanto. Me senté en la cocina y llamé a Seba otra vez. Necesitaba hacerle entender la gravedad de todo esto. Pero cuando le conté sobre mi conversación con David, su respuesta me dejó congelada. Mamá, creo que estás exagerando todo porque te cuesta aceptar que David ya no te necesita. Ahora tiene su propia familia. Su propia familia. Como si Leo no formara parte de esa familia. Como si yo estuviera celosa en lugar de preocupada. Le dije a Seba que estaba tan ciega como su hermano y colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Me quedé sola en esa cocina con el peso de la impotencia aplastando mi pecho. Había criado a 2 hijos. Los había amado, protegido, les había enseñado a distinguir el bien del mal. Y ahora uno de ellos estaba destruyendo a su propio hijo mientras el otro lo defendía. Esa noche revisé mis finanzas. Si David llevaba a cabo su amenaza, si intentaba llevarse a Leo de mí, necesitaría un abogado. Los abogados de familia cobraban entre 200 pesos y 400 pesos por hora. Tenía algunos ahorros, mi pensión, la casa pagada. Podía luchar legalmente si era necesario. Pero la parte más oscura de mi mente susurró algo terrible. ¿Y si perdía? ¿Y si un juez decidía que los derechos parentales eran absolutos incluso cuando esos padres estaban causando daño? ¿Y si Leo terminaba atrapado en esa casa, sintiéndose invisible sin nadie que lo protegiera? Me serví un vaso de agua y lo bebí, de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía. Las luces de la calle creaban charcos amarillos en el pavimento. Se acercaba una tormenta. Podía olerla en el aire. Subí a revisar a Leo. Abrí la puerta con cuidado y lo encontré dormido, abrazando la almohada como si fuera lo único sólido en su mundo. Me acerqué y acomodé la manta. En su mesa de noche, vi un papel doblado. Lo tomé y lo abrí. Era una carta que nunca había enviado. Decía, querido papá, prometo portarme mejor para que me ames más que al nuevo bebé. Voy a sacar mejores calificaciones, y ya no te pediré cosas. Solo no me olvides, tu hijo, Leo. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente salieron. Me senté en el suelo junto a su cama con esa carta en mis manos y lloré en silencio por el niño que creía que tenía que ganarse el amor de su propio padre. El viernes llegó demasiado rápido. David apareció en mi puerta a las 6 de la tarde, puntual como siempre había sido para las cosas que le convenían. Vino solo sin Caroline, lo cual me pareció cobarde. Leo estaba en su habitación empacando su maleta con una lentitud dolorosa. Como si cada prenda que doblaba fuera una despedida. Abrí la puerta y David entró sin saludarme. Gritó el nombre de Leo y mi nieto apareció en el pasillo con su mochila colgando de un hombro, arrastrando los pies. No corrió a abrazar a su padre como solía hacerlo antes.
Se quedó ahí esperando instrucciones como un soldado resignado. David le revolvió el cabello con falsa alegría. ¿Listo para volver a casa, campeón? Mamá hizo tu comida favorita. Leo asintió sin decir nada. Vi cómo apretaba las correas de su mochila hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Antes de que pudieran irse, me planté frente a David. Le dije que necesitábamos establecer reglas claras, que Leo me llamaría todos los días, que yo lo recogería los miércoles después de la escuela para pasar la tarde juntos. Y que a la primera señal de que algo no estaba bien, iría por él sin previo aviso. David me miró con esa mezcla de irritación y agotamiento que se había convertido en su expresión permanente. Mamá, no vas a dictar cómo criamos a nuestro hijo. Leo puede llamarte cuando quiera, pero no todos los días. Y sobre los miércoles, decidiremos eso según nuestro horario. Sostuve su mirada sin parpadear. Le dije que si no aceptaba esos términos mínimos, Leo no iba a ir a ningún lado. David soltó una risa seca y amarga. No tienes ninguna autoridad legal para quedártelo. Si no lo entregas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi propio hijo amenazándome con la policía por proteger a mi nieto. Miré a Leo, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y supe que no podía convertirlo en el campo de batalla de una guerra legal. Todavía no. Me agaché frente a Leo y lo abracé fuerte. Le susurré al oído que me llamara cuando me necesitara en cualquier momento y que yo iría por él pasara lo que pasara. Leo asintió contra mi hombro y se aferró a mí por unos segundos más antes de soltarme. Los vi irse desde la puerta. Leo se volvió 3 veces antes de subirse al coche. David no me miró ni una sola vez. Cuando el coche desapareció en la esquina, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Las siguientes 2 semanas fueron agonía. Leo me llamó exactamente 4 veces. Siempre conversaciones cortas y tensas donde podía escuchar a Caroline de fondo preguntando con quién estaba hablando. Mi nieto había aprendido a usar un código. Cuando decía que todo estaba bien y que había tenido un día normal, significaba que las cosas estaban mal, pero no podía hablar libremente. Intenté coordinar las tardes de los miércoles, pero Caroline siempre tenía una excusa. Que Leo tenía un examen al día siguiente y necesitaba estudiar. Que tenían una cita médica. Que habían planeado una actividad familiar. Una actividad familiar que, según lo que Leo me dijo después, en una llamada rápida desde el baño de la escuela. Consistía en que ellos iban al médico para el ultrasonido del bebé mientras él se quedaba en la sala de espera durante 2 horas. Una noche a las 11:30, mi teléfono sonó. Era Leo llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Entre sollozos, me dijo que Caroline había convertido su dormitorio en el cuarto del bebé. Habían movido todas sus cosas a una habitación más pequeña al final del pasillo sin preguntarle, sin decirle nada. Llegó de la escuela y su espacio ya no existía. Cuando protestó, Caroline le dijo que el bebé necesitaba el cuarto grande porque iba a tener más cosas y que él ya era lo suficientemente grande para tener un cuarto pequeño. David estaba presente, pero no dijo nada. Solo miró hacia otro lado mientras su esposa destruía el último refugio que su hijo tenía en esa casa. Le pregunté a Leo si quería que fuera por él en ese momento. Hubo un largo silencio donde solo escuché su respiración entrecortada. Finalmente, susurró que no, que papá se enojaría mucho y las cosas empeorarían. Me prometió que aguantaría hasta el fin de semana cuando supuestamente venía a visitarme. Colgué y me senté en la oscuridad de mi dormitorio, sintiendo una impotencia que me devoraba por dentro. Mi nieto estaba sufriendo y mis manos estaban atadas, paralizadas por amenazas legales y el miedo de empeorar las cosas. El sábado, esperé a que llegaran a las 10 de la mañana como habían prometido.
10:11, mediodía. A la 1 de la tarde, llamé a David. Me envió directamente al buzón de voz. Le escribí mensajes. Nada. Llamé a Seba rogándole que contactara a su hermano. Me dijo que lo había visto esa mañana en el supermercado con Caroline comprando cosas para el bebé y que se veían felices. A las 3 de la tarde, David finalmente respondió con un mensaje breve. Surgió algo. Leo no puede ir hoy. Tal vez la próxima semana, tal vez. Como si ver a su abuela fuera un privilegio que podían conceder o negar a su conveniencia, lo marqué inmediatamente, furiosa. Esta vez sí contestó. Exigí hablar con Leo. David suspiró con exasperación y me dijo que Leo estaba castigado porque había hecho un berrinche cuando le dijeron que no podía venir a verme, que había gritado y llorado como un bebé, y que necesitaba aprender que ese comportamiento no era aceptable. Le pregunté qué esperaba que hiciera un niño de 9 años cuando cancelan algo que había estado esperando toda la semana. David me interrumpió antes de que pudiera terminar. Ahí está el problema, mamá. Lo consientes demasiado. Caroline tiene razón. Lo has consentido y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Caroline tiene razón. Esas 3 palabras resumían todo. Caroline siempre tenía razón. Caroline era la sabia. Caroline sabía mejor que nadie cómo criar a Leo. A pesar de que el niño estaba cada vez más retraído, más triste, más roto. Le dije a David que estaba cometiendo el peor error de su vida. Que algún día Leo iba a crecer y darse cuenta de que eligió a Caroline sobre él una y otra vez. David se rió. Una risa fría que no reconocí. Leo entenderá cuando sea padre. Entenderá que a veces tienes que tomar decisiones difíciles y establecer límites. Límites. Qué palabra tan conveniente para justificar la crueldad. Esa tarde conduje a su casa de todos modos. Toqué el timbre durante 5 minutos hasta que finalmente Caroline abrió la puerta. Llevaba una bata de seda rosa pálido que probablemente costaba más de 300 pesos y su cabello estaba perfectamente arreglado a pesar de ser sábado. Me miró con ese desdén que había perfeccionado. Eleanor. David me dijo que vendrías. Leo está castigado y no puede recibir visitas. Por favor, respeta nuestras decisiones como padres. Le pregunté desde cuándo ver a la abuela se consideraba una visita que podía prohibirse como castigo. Caroline sonrió y esa sonrisa tenía puro veneno desde que la abuela decidió ponerse en contra de nosotros y enseñar al niño que puede manipularnos llorando. Intenté pasar pero ella bloqueó la entrada con su cuerpo. Detrás de ella, pude ver a David en las escaleras observando la escena pero sin moverse. Le grité que bajara a hablar conmigo como un hombre. Se quedó ahí como un espectador de su propia vida. Caroline me cerró la puerta en la cara. Literalmente, el golpe resonó en mis oídos mientras yo estaba ahí en el porche como una tonta. Volví a tocar. Nadie abrió. Grité el nombre de Leo. Nada. Golpeé la puerta con los puños hasta que me dolieron las manos. Una vecina salió de la casa de al lado y me preguntó si todo estaba bien. Tuve que tragarme la humillación y decirle que sí, que solo era un malentendido familiar. Me miró con lástima antes de volver a entrar. Regresé a mi coche y me senté ahí mirando esa casa donde mi nieto estaba atrapado con personas que lo estaban destruyendo pieza por pieza. Vi moverse una cortina en el segundo piso. Era la ventana de lo que había sido el cuarto de Leo. Ahora era el cuarto del bebé que ni siquiera había nacido. Mientras mi nieto había sido relegado a un espacio olvidado, encendí el coche sintiendo algo nuevo crecer dentro de mí. Ya no era solo preocupación o miedo. Era determinación, una certeza fría y clara de que esto no iba a quedarse así. Si David y Caroline querían guerra, la iban a tener.
Pero esta vez, iba a pelear con las armas correctas. Conduje directamente al despacho de abogados que había investigado la semana anterior. Era sábado, pero la abogada, una mujer llamada Kate Bennett, había aceptado reunirse conmigo en su oficina. Cuando le conté toda la historia, cada detalle, cada incidente, cada llamada desesperada de Leo, tomó nota sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes. Eleanor, lo que me estás describiendo es negligencia emocional y posiblemente abuso psicológico. Pero necesito que entiendas algo. Luchar por la custodia de un nieto cuando los padres están vivos y no han sido declarados no aptos es extremadamente difícil. Le pregunté entonces qué necesitaba. Kate se recostó en su silla y comenzó a explicarme. Kate explicó que necesitaríamos documentar todo. Llamadas, mensajes, testimonio de la maestra, registros médicos si Leo mostraba signos de ansiedad o depresión, cualquier evidencia que demostrara un patrón de negligencia. Me dijo que el proceso podía tomar meses, costar entre 8,000 pesos y 15,000 pesos, y que aún así no había garantías. Pero también me dijo algo más, que si la situación empeoraba, si había algún incidente grave, podíamos solicitar custodia temporal de emergencia. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente mientras firmaba el contrato de representación y le entregaba un cheque de 3,000 pesos como anticipo. Salí de esa oficina con un plan, pero también con un nudo en el estómago. Estaba demandando a mi propio hijo. La mujer que lo había traído al mundo, que había pasado noches despierta cuidándolo cuando estaba enfermo, que había trabajado 2 empleos para darle una buena educación. Ahora lo estaba llevando a la corte. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. David no respondió a mis mensajes. Leo dejó de llamar por completo. Seba me dejó un mensaje de voz donde me dijo con voz temblorosa que David le había contado sobre la abogada y que estaba devastado. ¿Cómo podía hacerle eso a mi propio hijo? Que estaba destruyendo a la familia. Destruyendo a la familia. Como si la familia no estuviera ya destruida. Como si Leo no importara en esa ecuación. El martes por la tarde, recibí una llamada de la escuela. Era la señora Miller, y su voz sonaba preocupada. Me dijo que Leo había tenido una crisis durante la clase de educación física. Había comenzado a llorar sin razón aparente y no podía calmarse. La enfermera de la escuela tuvo que llamar a sus padres, pero ninguno contestó. Yo era el contacto de emergencia secundario. Llegué a la escuela en 15 minutos. Encontré a Leo en la enfermería sentado en una camilla con los ojos rojos e hinchados, abrazando sus rodillas. Cuando me vio, algo dentro de él se rompió por completo. Se lanzó a mis brazos, llorando con una desesperación que me rompió el corazón. Entre sollozos, me contó lo que había pasado. Esa mañana antes de ir a la escuela, había escuchado a Caroline y a David hablando en la cocina. Caroline decía que cuando naciera el bebé, necesitarían la ayuda de una niñera de tiempo completo, alguien que se quedara en la casa. Para eso, también iban a necesitar el cuarto de Leo. Así que estaban considerando enviarlo a un internado. Un internado. Mi nieto de 9 años enviado lejos de su hogar porque no había espacio para él en la vida de sus padres. David había dicho que tal vez era demasiado drástico, pero Caroline insistió. Dijo que conocía un internado excelente a 2 horas de distancia donde aceptaban niños desde 3er grado, que Leo podría volver a casa un fin de semana al mes. Y que eso le enseñaría independencia y disciplina. Leo se había quedado congelado en las escaleras, escuchando cómo sus padres planeaban su exilio. Había ido a la escuela cargando ese peso sobre los hombros de un niño, y cuando en educación física el maestro les pidió que corrieran. Algo dentro de él simplemente cedió. Se detuvo en medio del campo y comenzó a llorar, incapaz de contener todo el dolor acumulado por más tiempo. La enfermera, la señora Patricia,
Me miró con los ojos llenos de compasión. Me dijo en voz baja que esto no era normal, que un niño de esa edad no debería estar bajo tanto estrés emocional. Me sugirió que llevara a Leo a un psicólogo infantil lo antes posible. Le pregunté a Leo si quería volver a casa con sus padres o venir conmigo. La respuesta llegó sin vacilar. Contigo, abuela, por favor no me hagas volver allá. Firmé los papeles para sacarlo de la escuela y lo llevé a mi casa. En el camino, Leo no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana con los ojos perdidos, como si estuviera en shock. Cuando llegamos, lo llevé directamente al cuarto que consideraba suyo, le hice chocolate caliente y me senté a su lado. Le prometí que no iba a dejarlo solo, que íbamos a resolver esto juntos. Leo me miró con esos ojos cansados y me preguntó algo que nunca olvidaré. Abuela, ¿por qué papá ya no me ama? ¿Qué hice mal? Se me cerró la garganta. Le dije que no había hecho nada mal. Que a veces los adultos se pierden y toman malas decisiones, pero que eso no tenía nada que ver con él. Que él era perfecto tal como era. Leo asintió. Pero pude ver en su rostro que no me creía del todo. Esa noche, después de que Leo se quedó dormido exhausto de tanto llorar, llamé a Kate. Le conté lo que había pasado y ella me dijo que documentara todo. La llamada de la escuela, el testimonio de la enfermera, el estado emocional de Leo. Me dijo que esto podría ser suficiente para solicitar custodia temporal de emergencia. A las 10 de la noche, David apareció en mi puerta. No tocó. Usó su llave vieja y entró como un huracán, gritando mi nombre. Lo encontré en la sala, su rostro rojo de furia. Exigió que devolviera a su hijo inmediatamente. Le dije con calma que Leo estaba dormido y que no tenía intención de despertarlo. David avanzó hacia las escaleras, pero me interpuse en su camino. Le advertí que si subía y asustaba a ese niño, llamaría a la policía. David se detuvo, temblando de rabia. Me gritó que iba a demandarme por secuestro, que iba a hacer que me arrestaran, que nunca volvería a ver a Leo. Le respondí que adelante, que llamara a quien quisiera, pero que Leo no iba a volver a esa casa hasta que él y Caroline aprendieran a tratarlo como a un hijo y no como a una molestia. Fue entonces cuando David dijo algo que me heló la sangre. Esto es culpa tuya. Lo estás envenenando contra nosotros. Le metes ideas en la cabeza. Leo estaba bien hasta que empezaste a llenarlo con tu veneno. Le pregunté si realmente creía eso. Si de verdad pensaba que un niño de 9 años necesitaba que alguien le dijera que estaba siendo lastimado para darse cuenta. David dudó, pero su orgullo no le permitió retroceder. Caroline entró en ese momento. Debe haber estado esperando en el auto. Llegó con esa expresión de superioridad moral que tanto detestaba. Me dijo que ellos también habían hablado con un abogado, que tenían todos los derechos legales de su lado y que yo no tenía ninguno. Le sonreí. Fue una sonrisa triste pero firme. Le dije que tal vez ellos tenían la ley de su lado, pero que yo tenía algo más importante. Tenía la verdad. Y la verdad era que estaban destruyendo a su hijo por puro egoísmo. Caroline se puso pálida. David intentó hablar, pero lo interrumpí. Les dije que Leo había escuchado su conversación sobre el internado. Vi cómo el color se iba del rostro de David. Caroline, en cambio, se mantuvo firme. Levantó la barbilla y dijo, solo fue una conversación exploratoria. No habíamos decidido nada. Le pregunté cómo se suponía que un niño de 9 años debía entender esa diferencia, cómo se suponía que debía dormir tranquilo, sabiendo que sus padres siquiera estaban considerando enviarlo lejos. El silencio que siguió fue ensordecedor. David finalmente habló con la voz quebrada. Necesitamos espacio, mamá. Con el bebé en camino,
Las cosas van a ser difíciles. Pensamos que tal vez Leo estaría mejor en un ambiente estructurado con otros niños. Lejos de todo este conflicto. Lejos de todo este conflicto. Era su forma de decir lejos de nosotros. Les dije que si querían espacio, perfecto. Leo se quedaría conmigo y ellos tendrían todo el espacio del mundo para prepararse para su nuevo bebé. Cuando estuvieran listos para ser padres de ambos niños, podríamos hablar. Caroline explotó. Me gritó que yo era una manipuladora, que estaba usando a Leo como un arma, que solo quería separarlos porque no podía soportar que David tuviera su propia familia. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Caroline, si llamas familia a lo que estás construyendo sobre el sufrimiento de un niño, entonces en efecto no puedo soportar ese tipo de familia. David tomó a Caroline del brazo antes de que pudiera responder. Me miró con algo que pudo haber sido dolor o pudo haber sido odio. Ya no estaba segura de poder distinguir entre ambos en mi propio hijo. Me dijo que iba a arrepentirme de esto, que estaba cometiendo un terrible error. Le dije que el único error terrible era el que él cometía todos los días al elegir el camino fácil sobre su hijo. Que algún día, cuando fuera demasiado tarde, se daría cuenta de lo que había perdido. Y que ese día yo estaría allí para Leo, recogiendo los pedazos de un niño roto que ellos habían descartado. Se fueron sin decir más. Escuché el auto alejarse en la noche y me dejé caer en el sofá, temblando. Había cruzado un punto sin retorno. La relación con mi hijo estaba hecha pedazos. Sara probablemente también me odiaría por dividir a la familia. Pero cuando subí y vi a Leo durmiendo tranquilamente por primera vez en semanas, supe que había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Kit presentó la solicitud de custodia temporal de emergencia. Incluimos el testimonio de la escuela, los mensajes, las llamadas, todo. El juez nos dio una audiencia para la semana siguiente. La semana antes de la audiencia fue la más larga de mi vida. David contrató a un abogado caro, de esos que cobran 500 pesos la hora y usan trajes que cuestan más que la renta mensual de un departamento. Kit me advirtió que iban a intentar pintarme como la abuela entrometida que manipulaba al niño mientras ellos se presentarían como padres amorosos siendo atacados injustamente. Sara finalmente vino a verme el jueves. Llegó con el rostro tenso y los ojos cansados. Se sentó frente a mí en la cocina y durante largos minutos no dijo nada. Solo miraba su taza de café sin tocarla. Finalmente habló. Mamá, David está destrozado. Dice que le quitaste a su hijo. Caroline llora todo el tiempo por el estrés y están preocupados de que esto afecte al bebé. Le pregunté si había hablado con Leo, si le había preguntado cómo se sentía en todo esto. Sarah apartó la mirada. Hablé con él por teléfono. Dice que está bien aquí contigo, pero solo es un niño. Mamá, los niños no siempre saben qué es lo mejor para ellos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije a Sarah que subiera a ver a su sobrino, que lo mirara a los ojos y me dijera si veía a un niño manipulado o a un niño que por fin podía respirar. Sarah se quedó en silencio, jugando con la taza. Entonces le conté todo lo que no le había contado antes, cada detalle, cada incidente, cada llamada desesperada. Le hablé de la carta que Leo había escrito, prometiendo portarse mejor, ganarse el amor de su padre. Le conté de las 3 horas en el auto, del cuarto robado, de la conversación sobre el internado. Sarah escuchó con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Susurró, no sabía que era tan grave. David me dijo que estabas exagerando todo, que Leo solo estaba siendo dramático porque estaba celoso del bebé. Le pregunté si de verdad creía que su hermano era incapaz de mentirle, de minimizar sus propios errores para quedar bien. Sarah se cubrió el rostro con las manos.
Es mi hermano, mamá. Es difícil creer que sea capaz de lastimar a su propio hijo así. Le dije que yo tampoco quería creerlo. Que había pasado semanas negándolo, pero que la evidencia estaba allí, gritándome en la cara, que podía elegir creer las palabras suaves de David o los ojos asustados de Leo. Sarah se levantó y subió las escaleras sin decir nada más. La encontré 10 minutos después en el cuarto de Leo. Mi nieto le estaba mostrando unos dibujos que había hecho en la escuela. Sarah los miró en silencio, y pude ver el momento exacto en que entendió todo. Uno de los dibujos mostraba una casa con dos figuras grandes adentro y una figura pequeña afuera. Bajo la lluvia, Leo había escrito abajo, yo esperando. Sarah salió del cuarto con los ojos rojos. Me abrazó en el pasillo y susurró, lo siento, mamá. Debí haberte escuchado desde el principio. Le dije que no necesitaba disculpas. Necesitaba que testificara en la audiencia. Asintió sin dudar. El día de la audiencia llegó como una tormenta inevitable. Kate me había preparado para todo. Las preguntas difíciles, las acusaciones, los intentos de hacerme ver como la villana. Pero nada me preparó para ver a David entrar a esa sala con Caroline del brazo. Ambos vestidos como para una boda. Su vientre de 5 meses perfectamente acentuado por un vestido color crema que debía haber costado más de 400 pesos. Su abogado, un hombre llamado el señor Sterling, comenzó a pintar un cuadro perfecto. Padres trabajadores y amorosos, esperando la llegada de su segundo hijo mientras intentaban manejar los celos naturales del primero. Según su versión, yo había aprovechado la situación para alienar a Leo de sus padres, llenándolo de mentiras y resentimiento. Cuando fue mi turno de testificar, mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Conté todo, las llamadas nocturnas, las 3 horas en el auto, el cuarto robado, la conversación sobre el internado. El señor Sterling intentó interrumpirme varias veces, pero la jueza, una mujer seria llamada jueza Stevens, le ordenó que se callara y me dejara hablar. Cuando terminé mi testimonio, trajeron a la señora Miller. Ella describió el cambio radical en el comportamiento de Leo, el colapso en educación física, el dibujo en el que se había excluido de su familia. El señor Sterling intentó desacreditar su testimonio, diciendo que los maestros no eran psicólogos calificados para evaluar situaciones familiares. Luego entró Sarah. No la esperaban. David se puso pálido cuando vio a su hermana caminar hacia el estrado. El señor Sterling protestó, diciendo que ella no estaba en la lista de testigos, pero Kate explicó que era una testigo de último momento con información relevante. Sarah miró a David a los ojos antes de empezar a hablar. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Contó cómo había defendido inicialmente a su hermano, cómo había creído su versión. Pero luego habló de su visita a mi casa, de los dibujos de Leo, de la conversación que había tenido con su sobrino, donde el niño confesó que tenía pesadillas. Donde sus padres olvidaban recogerlo de la escuela y él se quedaba solo en un edificio vacío para siempre. David gritó desde su asiento que ella era una traidora. La jueza golpeó el mazo y le advirtió que otro estallido así y sería retirado de la sala. Caroline estaba llorando, pero había algo calculado en esas lágrimas. Algo performativo que la jueza pareció notar también. El señor Sterling llamó a David a testificar. Mi hijo subió al estrado con esa postura de hombre ofendido, de víctima incomprendida. Habló de lo difícil que había sido para ellos manejar el embarazo mientras yo lo saboteara. Dijo que Leo estaba confundido por mi influencia, que antes de que yo interviniera, todo estaba bien en su familia. Kate se levantó para el contrainterrogatorio. Le preguntó a David sobre la noche en el restaurante. Él minimizó todo. No fueron 3 horas, sino 2. Leo tenía el iPad. No tenía frío porque era verano. Kate le preguntó si le había dado comida.
David dudó. Iba a traerle algo, pero perdimos la noción del tiempo. Kate preguntó cómo podían perder la noción del tiempo cuando su hijo los estaba esperando con hambre. David no tuvo respuesta. Entonces sacó el as de la manga. Los recibos del restaurante. Habían gastado 238 pesos en esa cena. Vino a 120 pesos la botella. Entradas, plato principal, postre, una celebración lujosa mientras su hijo masticaba el hambre en el estacionamiento. Caroline fue la siguiente. Subió al estrado con su vientre prominente y sus lágrimas calculadas. Habló de lo difícil que era el embarazo, de las náuseas constantes, del estrés de tener una suegra que la odiaba y la culpaba de todo. Dijo que amaba a Leo como si fuera su propio hijo, que todo lo que hacían era por su propio bien. Kate le preguntó sobre el cuarto de Leo. Caroline explicó que necesitaban el cuarto grande para el bebé porque era más espacioso y tenía mejor luz natural, que Leo había aceptado el cambio. Kate le preguntó si lo habían consultado antes o después de mover sus cosas. Caroline tartamudeó. Queríamos darle una sorpresa. Luego Kate preguntó sobre el internado. Caroline se puso rígida. Solo fue una conversación hipotética. Nunca decidimos nada. Kate sacó un papel, un folleto del internado que habían encontrado en el auto de David durante el proceso de descubrimiento. Estaba marcado con notas, precios subrayados, fechas de inscripción circuladas. Caroline intentó explicar, pero cada palabra la hundía más. La jueza llamó a un receso de 20 minutos. En ese tiempo, vi a David discutiendo acaloradamente con su abogado. Caroline estaba llorando en el baño, rodeada de su madre y hermanas que habían venido a apoyarla. Sarah se sentó a mi lado en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando regresamos, la jueza Stevens tenía una expresión grave. Dijo que había revisado toda la evidencia presentada y que aunque los padres tenían derechos, esos derechos no eran absolutos cuando había evidencia de daño emocional al menor. Ordenó una evaluación psicológica completa de Leo por un especialista neutral. Hasta que esa evaluación se completara y se celebrara otra audiencia, me otorgó la custodia temporal con visitas supervisadas para los padres 2 veces por semana en un centro neutral. David se derrumbó. Literalmente se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Caroline gritó que esto era injusto, que le estaban quitando a su hijo por el testimonio de una mujer amargada. La jueza le advirtió que moderara su lenguaje o enfrentaría cargos por desacato. Salimos de ese tribunal con una victoria temporal, pero el peso de lo que había pasado me aplastaba el pecho. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. La forma en que David me miró cuando salimos de la sala con esa mezcla de odio y dolor me perseguiría para siempre. Las primeras visitas supervisadas fueron desgarradoras. Leo se sentaba en una silla en el centro de mediación familiar, mirando a sus padres como si fueran extraños peligrosos. David intentaba actuar normal, preguntándole por la escuela, por sus dibujos, pero había una rigidez en sus movimientos que Leo detectaba de inmediato. Caroline casi no hablaba. Se sentaba con las manos sobre su vientre, mirando a mi nieto con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. La supervisora, una mujer llamada Holly, tomaba notas de cada interacción. Después de la tercera visita, me llevó aparte y me dijo algo que me heló. Eleanor, en mis 15 años haciendo esto, nunca he visto a un niño tan claramente aterrorizado de decepcionar a sus padres. Cada palabra que dice, cada movimiento que hace está calibrado para no provocar rechazo. La evaluación psicológica de Leo tomó 3 semanas. El Dr. Evans, un psicólogo infantil con 30 años de experiencia, vio a Leo 6 veces. Después, me llamó a una reunión privada antes de presentar su informe oficial. Su rostro estaba tenso cuando me senté frente a él.
Me dijo que Leo mostraba señales claras de trauma emocional complejo, abandono, ansiedad, hipervigilancia, conductas extremas de complacencia. En las sesiones de terapia de juego, todos los escenarios que Leo creaba terminaban con el personaje infantil siendo olvidado o dejado atrás. Dibujaba a su familia repetidamente, y en cada dibujo, él aparecía más pequeño, más lejos, más invisible. El Dr. Evans me miró con esos ojos cansados de alguien que ha visto demasiado sufrimiento infantil. Eleanor, este niño está convencido de que no merece ser amado. A los 9 años, ya ha interiorizado que su existencia es un problema que sus padres necesitan resolver. Salí de esa oficina y tuve que sentarme en mi auto durante 20 minutos antes de poder manejar. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y luego lloré un poco más. Mi nieto, ese niño brillante y dulce, había sido reducido a un conjunto de mecanismos emocionales de supervivencia. El informe del Dr. Evans fue devastador para David y Caroline. Recomendó terapia familiar intensiva, continuar la custodia con la abuela, y ampliar las visitas solo gradualmente según el progreso en la terapia. La siguiente audiencia estaba programada para 2 meses después, pero entonces todo cambió. Una noche, 3 semanas después de la primera audiencia, recibí una llamada de Sarah a las 2 de la mañana. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Entre sollozos, logró decirme, «Mamá, Caroline está en el hospital. Perdió al bebé». El mundo se detuvo. A pesar de todo, a pesar del dolor que esa mujer había causado, sentí una punzada de compasión genuina. Perder un hijo de cualquier manera es un dolor que no le deseo a nadie. Le pregunté a Sarah qué había pasado. Me dijo que Caroline había comenzado a tener contracciones prematuras esa tarde. La llevaron a la sala de emergencias, pero no pudieron salvar al bebé. Era una niña. Iban a llamarla Sofía. David estaba destruido. Sarah me dijo completamente roto. Estaba pidiendo ver a Leo, gritando su nombre entre lágrimas. Los médicos le habían dado sedantes, pero seguía repitiendo que necesitaba a su hijo, que había cometido un terrible error, que lo había entendido demasiado tarde. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad de mi cuarto. Parte de mí, la parte que había sido la madre de David durante 38 años, quería correr al hospital y abrazarlo. Pero otra parte, la parte que había visto a Leo romperse poco a poco, permanecía cautelosa. El dolor no borra la crueldad. El arrepentimiento no deshace el daño. A la mañana siguiente, después de llevar a Leo a la escuela sin decirle nada aún, manejé hasta el hospital. Encontré a David en la sala de espera del 3er piso, su ropa arrugada y sus ojos tan hinchados que apenas se veían. Cuando me vio, algo dentro de él colapsó por completo. Se levantó y cayó en mis brazos, llorando como no lloraba desde que era un niño pequeño. No dije nada. Solo lo sostuve mientras se desmoronaba, murmurando entre sollozos que lo sentía, que había sido un monstruo, que había perdido a su hija y estaba perdiendo a su hijo por su propia estupidez. Lloró hasta que no le quedó nada, hasta que quedó temblando en mis brazos como un niño asustado. Caroline estaba en la habitación, sedada. Su madre me miró con puro odio cuando entré, pero no dijo nada. Me acerqué a la cama y miré a esa mujer que había causado tanto daño. Se veía pequeña, frágil, rota. Le toqué la mano suavemente y le dije que sentía mucho su pérdida. Caroline abrió los ojos, vidriosos por la medicación. Me miró durante largos segundos antes de susurrar, «Este es mi castigo, ¿verdad? Por lo que le hice a Leo, Dios se llevó a mi hija porque no supe valorar al hijo que ya tenía. No supe qué responder. No creo en un Dios que castiga llevándose bebés». Pero había algo en sus ojos, una claridad terrible que viene del dolor más profundo, que me hizo ver a una mujer enfrentando por primera vez las consecuencias de sus propias acciones.
Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. David me llamaba constantemente, preguntando por Leo, suplicándome que lo dejara verlo. Le dije que tenía que esperar, que necesitábamos preparar primero a Leo, explicarle lo que había pasado de una manera que no lo lastimara más. Cuando finalmente le conté a mi nieto sobre la pérdida del bebé, su reacción me sorprendió. No se veía aliviado, como algunos podrían esperar. Se veía devastado. Comenzó a llorar y me dijo que era su culpa, que en secreto había deseado que el bebé no naciera para que sus padres lo amaran de nuevo, y que ahora su deseo se había hecho realidad. Y que él era un monstruo. Pasé 2 horas explicándole que nada de esto era su culpa, que los bebés se pierden por razones médicas que nadie puede controlar, que sus pensamientos no tienen ese poder. Pero vi en sus ojos que se había añadido una nueva capa de culpa a todo el peso que ya cargaba. Esa noche llamé al Dr. Evans. Le expliqué la situación y me aconsejó llevar a Leo a una sesión de emergencia. Durante esa sesión, que el doctor me permitió presenciar, Leo confesó algo que me rompió. Si no hubiera sido malo, si hubiera sido un mejor hijo, tal vez papá y mamá Caroline no habrían estado tan estresados. Tal vez el bebé todavía estaría vivo. El Dr. Evans trabajó con él durante 1 hora, explicando con infinita paciencia cómo funciona realmente el cuerpo, cómo se pierden los bebés, cómo nada de lo que pensó, sintió o hizo tuvo ningún efecto en lo que ocurrió. Pero incluso cuando salimos de allí, pude ver que Leo no estaba completamente convencido. Una semana después de la pérdida, Seba vino a verme con una propuesta de David. Quería hablar conmigo y con Leo juntos en mi casa sin abogados, sin supervisores, solo familia. Seba me rogó que aceptara, me dijo que David había cambiado de verdad, que había tocado fondo y finalmente había abierto los ojos. Le dije que lo pensaría. Hablé con Kate, quien me advirtió que cualquier cosa dicha en esa reunión podría usarse en la corte después. Hablé con Holly, la supervisora, quien dijo que podría ser beneficioso si se manejaba correctamente. Y finalmente, hablé con Leo. Mi nieto tenía miedo, pero también algo más. Esperanza. Esa esperanza peligrosa que tienen los niños de que sus padres finalmente los vean, los amen, los elijan. Le pregunté si quería ver a su papá aquí en casa donde se sentía seguro. Leo asintió. David llegó un martes por la tarde. Vino solo como habíamos acordado. Caroline todavía estaba en cama, recuperándose físicamente pero emocionalmente destruida. Según Seba, mi hijo se veía 10 años mayor que la última vez que lo había visto. Tenía canas en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos y una postura encorvada como si cargara el peso del mundo. Leo lo estaba esperando en la sala, sentado en el borde del sofá con las manos apretadas entre las rodillas. Cuando David entró, hubo un momento de silencio absoluto donde padre e hijo se miraron a través de un abismo que parecía infranqueable. David se arrodilló frente a Leo. Las lágrimas ya corrían por su rostro antes de decir una sola palabra. Hijo, comenzó con la voz quebrada. He sido el peor padre del mundo. Te fallé de todas las maneras posibles. Te hice sentir invisible cuando eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Leo lo miró con los ojos muy abiertos, sin parpadear, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el momento. David continuó, perdí a tu hermanita, y ese dolor es terrible. Pero me di cuenta de algo. Durante meses, también te estaba perdiendo a ti. Te estaba empujando lejos, haciéndote sentir que no había espacio para ti en nuestra vida. Y eso, hijo, eso es peor que cualquier otra pérdida porque fue mi elección. Fue mi error. Leo comenzó a temblar. Todo su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos reprimidos que finalmente salieron como un torrente. David lo abrazó, y ambos lloraron juntos por lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos.
Yo me quedé en el marco de la puerta con mi propio rostro bañado en lágrimas, viendo a mi hijo finalmente despertar de la pesadilla que él mismo había creado. Cuando finalmente se calmaron, David se sentó en el suelo frente a Leo y tomó sus manos. Quiero decirte algo que nunca te dije. Cuando naciste, tenía tanto miedo. Miedo de no ser un buen padre. Miedo de no saber cómo cuidarte. Miedo de fallarte. Y tu abuela estaba ahí para enseñarme, para ayudarme. Eras el bebé más hermoso que había visto en mi vida, y te amé desde el primer segundo. Leo escuchaba con absoluta atención esas palabras alimentando un hambre emocional que había estado creciendo durante meses. David continuó, pero en algún momento, dejé de escuchar a mi propio corazón y comencé a escuchar voces equivocadas. Dejé que alguien me convenciera de que amarte significaba endurecerte, prepararte para el dolor, y esa fue una mentira terrible. Le pregunté desde mi lugar si quería decir algo más sobre Caroline. David se volvió a mirarme y asintió lentamente. Se dirigió de nuevo a Leo. Tu mamá Caroline está enferma, hijo, no enferma en el cuerpo. Aunque también está sufriendo físicamente, está enferma del corazón. Repitió con nosotros el mismo dolor que le causaron cuando era niña porque creía que era la forma correcta de criar. Pero estaba equivocada. Estábamos equivocados. Leo preguntó con una voz pequeña. Ella me odia. David negó con la cabeza firmemente. No, hijo. Ella tiene miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perderte. Y ese miedo la hizo tomar decisiones horribles. ¿Pero odio? No, nunca odio. Mi nieto procesó cada palabra con esa seriedad que un niño de 9 años nunca debería tener. Finalmente, preguntó lo que lo había estado atormentando. ¿El bebé murió por mí? ¿Porque no quería que naciera? David lo atrajo hacia él con urgencia. No, no, no. Escúchame bien, Leo. Los bebés se pierden por razones médicas que ni siquiera los doctores pueden explicar completamente. Tus pensamientos, tus sentimientos no tienen el poder de hacer que esas cosas sucedan. Lo que le pasó a tu hermanita no tiene absolutamente nada que ver contigo. Entonces expliqué con palabras simples pero honestas lo que habían dicho los doctores. Que Caroline había tenido complicaciones con la placenta, algo que puede pasar en cualquier embarazo, independientemente del estrés o las emociones. Que incluso si todo hubiera sido perfecto en casa, el bebé podría haberse perdido de todos modos. Leo escuchó, y aunque vi que todavía había dudas en sus ojos, algo de ese peso terrible pareció levantarse. David se quedó con nosotros esa tarde. Cenamos juntos. Algo sencillo que preparé mientras ellos hablaban en la sala. Escuché fragmentos de su conversación. David contándole a Leo sobre sus propios miedos, sobre cómo había fallado, sobre cómo quería ser mejor. Leo haciendo preguntas cuidadosas, todavía con miedo de decir algo incorrecto, pero comenzando poco a poco a abrirse. Cuando David se fue esa noche, abrazó a Leo por mucho tiempo. Le prometió que volvería, que hablarían más, que trabajarían juntos para arreglar lo que se había roto. Leo asintió y por primera vez en meses vi algo parecido a una esperanza genuina en sus ojos. Después de que David se fue, Leo me preguntó si podía creerle a su papá. Si las promesas esta vez eran reales. Le dije la verdad. Que no lo sabía con certeza. Que tendríamos que esperar y ver. Pero que las personas a veces pueden cambiar cuando finalmente entienden el daño que han causado. Que su papá parecía realmente diferente. Pero que el tiempo nos mostraría si ese cambio era permanente. Las semanas siguientes trajeron más sorpresas. Caroline pidió verme. Seba me llamó para transmitirme el mensaje, diciéndome que su cuñada quería hablar conmigo a solas, sin David, sin abogados.
Dudé durante días. Parte de mí no quería estar en la misma habitación que esa mujer. Pero otra parte, la parte que había visto su dolor en el hospital, sentía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Fui a su casa un viernes por la mañana. La encontré en la sala, todavía viéndose frágil, vestida con ropa gris holgada. Se había cortado el cabello corto, como si hubiera querido desprenderse de algo. Cuando me vio, no intentó sonreír ni actuar. Solo me indicó que me sentara. Hubo un largo silencio antes de que hablara. Cuando finalmente lo hizo, su voz era diferente, despojada de esa dureza que siempre había tenido. Eleanor, no voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. No después de lo que le hice a Leo. Pero necesito que entiendas algo. Me contó su historia, algo que nunca había compartido por completo. Creció siendo la hija mayor en una familia donde el amor era condicional y escaso. Cuando nació su hermana menor, sus padres la trataron exactamente como ella había tratado a Leo. La hicieron invisible, le quitaron su habitación, le dijeron que ya era grande y que no necesitaba atención. Le enseñaron que el amor era un recurso limitado que debía ganarse constantemente. Crecí creyendo que eso era normal, dijo con la voz quebrada. Crecí pensando que ser fuerte significaba no necesitar amor, que pedir atención era debilidad. Y cuando quedé embarazada de Sofía, todo ese veneno que llevaba dentro salió. Proyecté en Leo todo lo que mis padres me hicieron. Convencida de que lo estaba preparando para la vida, le pregunté si se daba cuenta de lo que había hecho. Caroline asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Todos los días, cada maldito día desde que perdí a Sofía. Veo la cara de Leo cuando le quité su habitación. Lo escucho llorar solo en el coche. Veo su miedo cada vez que intentaba hablarme. Y me doy cuenta de que me convertí en mi madre, la misma persona que juré nunca ser. Me dijo que estaba en terapia 2 veces por semana, que su terapeuta le había diagnosticado traumas infantiles no resueltos y patrones de crianza disfuncionales heredados. Que tenía un largo camino por delante, pero que quería recorrerlo si Leo alguna vez podía perdonarla. Le pregunté qué esperaba de mí. Caroline me miró directamente a los ojos. Nada. No espero nada. Solo quería que supieras que tenías razón en todo, que fui cruel con tu nieto, y que si decides que nunca vuelva a acercarme a él, lo entenderé. Pero si hay alguna posibilidad, algún día lejano, de poder intentarlo de nuevo, prometo que seré diferente. Salí de esa casa con sentimientos encontrados. Había visto dolor genuino en Caroline, arrepentimiento real, pero también sabía que el arrepentimiento no borra el daño. Que Leo todavía se despertaba con pesadillas. Que todavía temblaba cuando alguien alzaba la voz, que todavía se disculpaba compulsivamente por cosas que no eran su culpa. Le conté a Kate sobre ambas conversaciones. Me advirtió que la segunda audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas, y que necesitaba decidir qué quería pedir. Custodia permanente, custodia compartida gradual, darle a David y Caroline una oportunidad de probar su cambio. Hablé con el Dr. Evans, quien había seguido viendo a Leo semanalmente. Me dijo que mi nieto estaba mejorando lentamente, que las pesadillas habían disminuido, que estaba comenzando a hablar más abiertamente en terapia. Pero también advirtió que Leo era extremadamente vulnerable, que otro rechazo podría destruir el progreso que habíamos logrado. La noche antes de la segunda audiencia, no pude dormir. Me quedé despierta revisando cada decisión, cada momento que nos había traído hasta aquí. Pensé en Leo durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado, algo que no había podido hacer en la casa de sus padres durante meses. Pensé en David, destrozado pero aparentemente despierto por primera vez en años. Pensé en Caroline enfrentando sus propios demonios con un dolor que apenas comenzaba a procesar. Entré a la audiencia con una decisión tomada.
Kate me había preparado para varios escenarios, pero al final solo yo podía saber qué era lo correcto. La jueza Stevens entró y todos nos pusimos de pie. David y Caroline estaban sentados juntos, pero con una distancia notable entre ellos, como si ya no supieran cómo estar cerca el uno del otro. El Dr. Evans presentó su evaluación de seguimiento. Habló del progreso de Leo, pero también de su fragilidad continua. Describió cómo mi nieto todavía monitoreaba constantemente las expresiones faciales de los adultos, buscando señales de rechazo, cómo se disculpaba excesivamente, cómo su autoestima seguía siendo peligrosamente baja. Cuando fue mi turno de hablar, respiré hondo y miré directamente a la jueza. Le dije que no quería la custodia permanente. Que a pesar de todo, David era el padre de Leo y merecía una oportunidad de demostrar que su cambio era real. Pero establecí condiciones claras: terapia familiar obligatoria 2 veces por semana, visitas que comenzaran supervisadas y se ampliaran gradualmente según el progreso. Y que Leo viviera conmigo al menos durante los próximos 6 meses mientras reconstruían su relación. También pedí algo más. Miré a Caroline y le dije que necesitaba continuar con su propia terapia individual antes de poder estar a solas con Leo, que necesitaba demostrar con acciones, no solo con palabras. Que había hecho el trabajo necesario para no repetir los patrones que habían causado tanto daño. Caroline se puso de pie, algo que nadie esperaba. Le pidió permiso a la jueza para hablar, y cuando lo obtuvo, se volvió hacia mí. Eleanor, acepto todo lo que pides. Más que eso, te agradezco por no cerrarme la puerta por completo. Sé que no lo merezco, pero prometo trabajar todos los días para convertirme en alguien en quien Leo pueda volver a confiar. David también habló. Le dijo a la jueza que estaba de acuerdo con todas mis condiciones, que entendía que había perdido el derecho a exigir cualquier cosa. Y que lo único que pedía era la oportunidad de conocer realmente a su hijo, no al niño asustado que había creado con sus errores, sino al verdadero ser humano que había estado intentando desesperadamente ganarse un amor que debería haber sido incondicional desde el principio. La jueza tomó un receso para deliberar. Esos 30 minutos fueron eternos. Sara se sentó a mi lado, apretando mi mano. Podía ver a David y Caroline al otro lado de la sala, él con la cabeza entre las manos, ella mirando al vacío con una expresión perdida. Cuando la jueza regresó, su veredicto fue claro y firme. Me otorgó la custodia primaria temporal por 6 meses con revisión obligatoria al final de ese periodo. David y Caroline tendrían visitas supervisadas 2 veces por semana durante el primer mes, ampliándose gradualmente. Según el informe del terapeuta familiar, Caroline no podría estar a solas con Leo hasta que su terapeuta individual certificara por escrito que había trabajado suficientemente sus propios traumas. También ordenó algo que no esperaba: que David tomara clases de crianza positiva y que ambos padres participaran en un grupo de apoyo para padres que habían cometido errores graves con sus hijos. La jueza dijo algo que se me quedó grabado. El amor no es suficiente cuando está mezclado con daño. Estos padres necesitan aprender que amar también significa proteger, nutrir y poner las necesidades emocionales del niño por encima de su propia comodidad. Salimos de esa corte con algo que ninguno de nosotros realmente esperaba: una oportunidad. No era un final feliz. Apenas era el comienzo de un camino largo y doloroso hacia la sanación, pero era algo. Los meses siguientes fueron complicados, pero esperanzadores. Las primeras visitas supervisadas fueron tensas con Leo todavía cauteloso, todavía midiendo cada palabra. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a ver cambios. David aprendió a escuchar en lugar de hablar. Caroline aprendió a sentarse en silencio con la incomodidad de haber causado daño sin intentar justificarse de inmediato. En la terapia familiar, a la que yo también asistía a veces, Leo comenzó a expresar su dolor de maneras que nunca había podido. Le gritó a su padre que lo había hecho sentir invisible.
Le dijo a Caroline que había tenido miedo de ella durante meses. Y ambos, en lugar de defenderse, lo escucharon. Lloraron con él. Pidieron perdón sin peros ni excusas. Hubo retrocesos, por supuesto. Momentos en los que Leo se cerró de nuevo, en los que viejas heridas se abrieron de nuevo. Una tarde, David llegó 10 minutos tarde a una visita, y Leo tuvo un ataque de pánico, pensando que lo habían olvidado otra vez. Tomó horas calmarlo. Pero David no se rindió. Llegó temprano a cada visita posterior. Llamaba a Leo todas las noches a la misma hora para decirle buenas noches. Acciones pequeñas y constantes que lentamente reconstruyeron la confianza rota. Caroline trabajó más duro de lo que esperaba. Su terapeuta se comunicó conmigo después de 3 meses para decirme que había visto un progreso genuino. Que Caroline había comenzado a procesar los traumas de su propia infancia y a entender cómo los había perpetuado. Cuando finalmente tuvo su primera visita a solas con Leo 4 meses después de la audiencia, yo estaba aterrada. Pero cuando recogí a Leo 2 horas después, me sorprendió. Caroline no había intentado actuar como si nada hubiera pasado. En cambio, se sentó con él y dijo, todavía no sé cómo ser una buena madrastra, pero quiero aprender. ¿Me enseñarás qué necesitas de mí? Y Leo, con esa valentía que tienen los niños cuando finalmente se sienten seguros, le dijo la verdad. Necesito que no me dejes fuera. Necesito que no me hagas sentir que estorbo. Llegó el momento de la revisión de los 6 meses. El Dr. Evans presentó un informe positivo pero cauteloso. Leo había mejorado significativamente. Menos pesadillas, mejor desempeño escolar, más confianza, pero todavía necesitaba la estabilidad de mi casa como una base segura. La jueza tomó una decisión salomónica. Mantendría la custodia primaria conmigo, pero Leo comenzaría a pasar fines de semana completos con sus padres, eventualmente ampliándose a semanas alternadas si todo continuaba bien. David y Caroline aceptaron sin protestar. Ahora, casi un año después de ese día horrible en que Leo llegó llorando a mi casa, las cosas son diferentes. No perfectas. Nunca serán perfectas. Las cicatrices no desaparecen completamente. Pero Leo sonríe más. Juega con sus amigos sin esa sombra constante de ansiedad. Y lo más importante, cuando está con sus padres, ya no camina sobre cáscaras de huevo. David me pidió perdón hace 2 meses. Una noche después de dejar a Leo conmigo, me dijo, mamá, me convertí en todo lo que me enseñaste a no ser, y tuviste que salvar a mi hijo de mí. Nunca podré agradecerte lo suficiente por no rendirte con ninguno de nosotros. Sara y yo también reconstruimos nuestra relación. Admitió que había sido más fácil creer la versión cómoda de la historia que enfrentar que su hermano estaba lastimando a su sobrino. Ahora viene a visitarnos a menudo y es una tía presente y amorosa. Caroline todavía está trabajando en sí misma. Hay días en los que veo que lucha contra sus propios patrones, contra esa voz interna que le dice que el amor debe ganarse. Pero la diferencia es que ahora reconoce esa voz y elige no obedecerla. Me ha agradecido varias veces por no haberle quitado completamente la oportunidad de ser parte de la vida de Leo. La otra noche, Leo estaba haciendo su tarea en la mesa de mi cocina cuando de repente levantó la mirada y me preguntó, abuela, ¿crees que papá realmente cambió o solo está fingiendo? Le dije la verdad. Que creo que tu papá despertó de una pesadilla que él mismo creó. Que está trabajando duro para ser mejor, pero que está bien que todavía tengas dudas. Que la confianza se reconstruye lentamente, paso a paso. Leo asintió y volvió a su tarea. Pero unos minutos después, dijo algo que me llenó de esperanza. Creo que algún día voy a poder vivir con ellos otra vez. Pero también me gusta vivir aquí contigo. Podemos quedarnos así un tiempo más.
Le prometí que mientras él lo necesitara, mi casa sería su casa. Que nunca más tendría que preguntarse si había espacio para él porque siempre, siempre lo habría. Esta historia no tiene un final perfecto porque la vida real no los tiene. Tiene un presente imperfecto donde un niño de 10 años está aprendiendo a confiar de nuevo. Donde un padre está aprendiendo a realmente ser un padre. Donde una madrastra está enfrentando sus propios demonios. Y donde una abuela de 66 años aprendió que a veces amar significa luchar, significa mantenerse firme incluso cuando te llaman entrometida, significa arriesgarlo todo para proteger a quien no puede. Protegerse solo. Leo todavía tiene días malos. Todavía hay momentos en los que el miedo regresa. Pero ahora tiene algo que no tenía antes. Tiene la certeza de que hay al menos un lugar en el mundo donde es amado sin condiciones. Donde su existencia no es un problema que deba resolverse, sino un regalo que debe celebrarse. Y esa certeza, más que cualquier fallo judicial o sesión de terapia, es lo que eventualmente lo sanará. No sé qué traerá el futuro, pero sé que enfrentaremos lo que venga juntos con honestidad, con paciencia, y con el tipo de amor que no se rompe porque nunca debió tener condiciones desde el corazón.